Señor, te damos gracias por este día, por este lugar, por la multitud de bendiciones del día, Señor, y por la bendición que nos das de poder pues aprender más de ti, aprender más de tu carácter, de tu naturaleza, Señor. Pedimos que en esta noche, Señor, tu Espíritu Santo nos guíe, abra nuestro entendimiento, nos haga ver, Señor, tu palabra, los misterios del reino. Aprendamos, Señor, a cómo debemos vivir, cuáles son los pasos que debemos seguir para poder estar caminando contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner la atención debida, que este estudio, Señor, nos cambie el corazón, nos cambie la manera de pensar, Señor, que sea ese cambio de mente que debemos tener, Señor, al escuchar tu palabra, y que podamos no solo vivirla, sino también compartirla con nuestros seres queridos, con las personas que tú pongas en nuestro caminar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos también por las personas que van a escuchar este estudio, por las redes sociales, que también, Señor, toque corazones. Tú eres el que cambia vidas, Señor, cambia corazones. Tócalos, Señor, bendícelos grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Marcos capítulo 5. Del 1 al 20 vamos a ver. Del 1 al 20. El tema: el Señor Jesús demuestra su autoridad ante el endemoniado gadareno. Cinco versículos. Hermano Gabriel 5, hermano Felipe otros 5, o sea que del 1 al 5, del 6 al 10, del 11 al 15, y la hermana del 16 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzaba los grillos, y nadie le podía dominar. Y continuamente de noche y de día estaba en los sepulcros y en los montes, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Pero viendo de lejos a Jesús, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz, dice: Jesús, ¿qué tienes que ver conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pues él le había dicho: sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿qué nombre tienes? Le dice: tengo por nombre Legión, porque somos muchos. Sí, está bien, el 10. Y mucho le rogaba que no lo enviara fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio,
y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Okay. Entonces, estamos viendo, la semana pasada, vimos que el Señor Jesús estaba en medio del mar. Estaba en medio del mar de Galilea. Allí en esa tempestad vimos que mostró su poder, mostró su autoridad. Antes de llegar a este lugar estaba la tempestad, Jesús dormía, ¿se acuerdan? Jesús se levanta, muestra su poder sobre esa tempestad. Dijimos que esa tempestad estaba relacionada con el mal, o sea, era de origen satánico, no era una tempestad normal que surgía del mar de Galilea, sino que era de origen satánico. La tempestad obviamente fue calmada cuando el Señor Jesús habló, hubo bonanza. Los discípulos dijimos que tenían miedo de la tempestad, y cuando Jesús habló y cayó, seguían con este miedo. En vez de que ese miedo, ese temor desaparezca, ellos seguían con ese temor y decían: ¿quién es este hombre que hasta los mares y los vientos le obedecen? No tenían ese temor. Ellos reconocieron que solo Dios podía hacer eso, presenciaron realmente la completa humanidad del Señor Jesús, pero también vieron su plenitud de su deidad, ¿no? Entonces vieron al Señor quién era Él en verdad, vieron a Dios mismo 100% hombre, 100% Dios en ese momento. Entonces concluimos con que Dios tiene cuidado permanente de su pueblo la semana pasada, y también concluimos con que la barca, que es nuestra vida, no puede ser hundida si Dios está en ella. Si Dios realmente es el centro de tu vida, no puede ser hundida. Así que continuamos ahorita. Llegan ellos al otro lado del mar de Galilea, y el lugar se llamaba Gadara, pertenecía a Decápolis, y vemos que allá nos da una descripción completa de un hombre que tenía una posesión demoníaca, ¿no? Vemos el perfil clásico de una persona endemoniada. El hombre pues había sido poseído por demonios desde hace ya mucho tiempo. Dice ya que no usaba ropa, que vivía como un inframundo, algo así como un animal salvaje, ¿no? Entre lo que es decadente y muerto, ¿no? Entonces, pues vemos en esos tiempos cómo vestía la gente, la gente judía, no tenía nada de ese tipo de atuendo. También vemos en Lucas 8:27, por si quieren apuntarlo como referencia, que nos da unos detalles, ¿no? de cómo estaba él poseído, dónde vivía, cómo se comportaba, ¿no? Vemos que este hombre tenía una fuerza sobrenatural, o sea, ¿por qué? Porque esas cadenas las hacía añicos. ¿Cómo puede ser que el acero se pueda hacer pedacitos, ¿no? Este hombre las hacía añicos. Imagínense la fuerza que tenía para romper las cadenas. Y pues vemos que este endemoniado pues era atormentado, pero al mismo tiempo era autodestructivo. O sea, se estaba golpeando, se lastimaba. ¿Por qué? Porque esa es la intención del demonio, querer lastimar al ser humano, ¿no? Entonces él daba gritos, se golpeaba con piedras, se golpeaba con lo que podía, ¿no? Tenía un comportamiento muy fuerte, muy incontrolable, nadie podía dominarlo. Y extrañamente y lamentablemente, pues este tipo de comportamiento muchos cristianos los han tomado como si fuera el mover del Espíritu Santo. Hoy día mucha gente en las iglesias, pues al ver movimientos muy fuertes y muy feos como estos, se lo aplican al Espíritu Santo, y eso no es de Dios. Hay que tener cuidado. No sé si han visto que algunas iglesias hacen cosas que no están bien, ¿no? Esto pues claramente es un mover, pero diabólico, no es un mover del Espíritu Santo, ¿no? Este hombre pues tenía un comportamiento muy incontrolable, nadie lo podía dominar. Estaba así como que grotescamente actuando, ¿no? Su cuerpo se movía grotescamente, haciendo cosas extrañas que no estaban en el espíritu. Ahora, este hombre no dice ya que nació con esto. Este hombre vivía en una aldea con los demás. Pues en algún momento habrá abierto puertas, ventanas, no lo sé, para que tenga contacto ya con el demonio, con demonios de hecho, ¿no? Y cuando ya pues tuvo ese contacto y esos seres entraron en él,
pues vemos que su entorno cambió, o sea, él empezó a dar cambios irracionales, cambios salvajes. Entonces la gente del pueblo se convence de que está endemoniado y que quería hacer daño, lo empiezan a someter, pero ven que no se puede, entonces lo llegan a someter y lo sacan fuera de la ciudad donde ya no haga ningún daño, lo dejan viviendo en un cementerio abandonado, ¿no? Cuando el Señor Jesús llega a Gadara, entrando de la barca, baja de la barca, este demonio viene hacia él, este endemoniado, perdón, viene hacia él, no Jesús lo va a buscar, viene hacia él, y vemos que él enseguida reconoció que es el Hijo de Dios, ¿no? Dice, vino a su encuentro, y el Señor al verlo le dice, sal de este hombre espíritu inmundo, le dice, ¿no? Porque el Señor inmediatamente notó que que estaba poseído, ¿no? Ahora, estamos viendo al demonio hablar a través del hombre, ¿no? Le dice, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿sí? Era su respuesta de parte de la orden que le estaban dando el Señor, ¿no? Sal de ahí, y él daba como respuesta, así como que, Señor, Hijo del Dios Altísimo. Y el trasfondo de por qué él estaba contestando de esta manera y estaba evadiendo el salir, es porque había una superstición de que si tú reconocías espiritualmente el nombre del espíritu de la persona, pues podrías tener dominio sobre él, ¿no? Entonces la intención de este ser, de este demonio, no era reconocer quién era él, sino como que quería dominarlo. Él creía en esta superstición, ¿no? Entonces se dirigen con este título al Señor. Era prácticamente su estrategia de parte del mal, y una estrategia muy fuerte, porque no era solo uno, sino que eran muchos. Él de hecho dice que es legión, ¿no? Pero no había una reverencia hacia Dios, no estaba reconociendo su deidad de Dios. Sí había esa fe de creer quién es Él, pero no había esa fe de creer que Él es el que salva, ¿okay? Entonces vemos que es un intento de parte del mal desesperadamente, porque sabía que él lo podía sacar. Es como que quería intimidar al Señor, ¿no? Reconociendo su nombre, como que queriendo dominarlo, y aparte diciéndole, soy legión, soy muchos, así como queriendo intimidarlo, ¿no? Entonces vemos que dice ya, ¿qué tienes conmigo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, ¿no? O sea, ellos sabían primero que nada su identidad, ¿no? O sea, ellos dijimos que tenían esa fe no de salvar, ¿no? Porque de hecho Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Ellos creen en Dios, pero no creen que Él pueda salvar, sino creen en Él como Dios, pero no creen en Jesús que sea el Salvador, ¿okay? Entonces esos demonios le dicen, ¿qué tienes conmigo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. O sea, aquí estamos viendo, no hablando al hombre, sino hablando a los demonios. No querían dejar el hogar, y ellos moran en ese lugar, ellos no quieren dejar al hospedador. Y algo que tenemos que entender de la posesión demoníaca, que cuando un espíritu mora en un cuerpo humano, va a mostrar su personalidad con el tiempo, va a llegar a salir la personalidad del demonio, ¿no? Entonces, este tipo de posesión a veces pensamos que no existe hoy día, pero hoy día hay ese tipo de posesión demoníaca. O sea, solo que hay que tener cuidado de tomarlas en cuenta, pero no enfatizar demasiado, porque a veces hay gente como que se enfoca solo en querer buscar, como pelear con estos demonios o sacar demonios. Todo lo ven ya como una batalla de pelear contra ellos directamente, y no es lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿no? Buenas noches. Entonces vemos que esta posesión demoníaca pues existe hoy día, ¿no? Como dijimos, no hay que enfatizar mucho en esa actividad demoníaca, pero obviamente sí reconocer que hay, ¿no? Entonces le decían, Señor, no me atormentes, le decían al Señor, ¿no? O sea, ¿por qué me atormenta? Le decían. Estos demonios estaban considerando que podían ser echados del hombre, y obviamente tenían miedo de ser echados. Decían, no me atormentes. Los demonios querían, o quieren, mejor dicho, habitar en el hombre, porque es la misma manera como de una persona que es, por decir, vándalo.
que viene y va a rayar un carro o algo así, o la misma manera en que alguien va a ser violento con una pistola, pues un cuerpo es como un arma para el demonio, ¿no? O sea, digo, para usarlo contra Dios. O sea, ellos ven un cuerpo y se quieren meter porque quieren ver la manera de usarlo contra Dios, y si no pueden meterse también, pues quieren manipularlo de alguna manera para usarla contra Dios. Entonces, de alguna manera atacan a Dios, pero también atacan al hombre, porque recuerden que el hombre pues es imagen de Dios. Entonces también atacan al hombre, de alguna manera odian esa imagen y ¿cómo explicar? Quieren corromper la imagen de Dios, quieren dejar en ridículo la imagen de Dios, ¿no? Los demonios tienen la meta, pues obviamente, de corromper esa imagen. Sus tácticas están totalmente enfocadas en ver cómo destruir la imagen de Dios y destruir al ser humano. Colosenses 2:15 dice que despojó a los principados y a las potestades y que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿no? Entonces, algo que hay que entender, que esas tácticas contra los cristianos ahora ya no puede funcionar. No puede funcionar el hecho de que puedan entrar en el ser humano, pero sí pueden funcionar el hecho de que puedan tal vez alejarlos un poco de la fe, tratar de esclavizarlos, en pensar en debilitarlos, en alejarlos. No pueden posesionarse. Hemos escuchado algunas doctrinas donde dicen que aún siendo cristiano el mal puede entrar, puede ser poseído, pero Colosenses 2:15 nos dice claramente que el Señor en la cruz despojó a todo principado, toda potestad, los exhibió públicamente y ha triunfado sobre ellos en la cruz. Entonces, estos no pueden meterse al cuerpo de un cristiano. Sí puedes tal vez caer en algún juego, porque ellos mentalmente te empiezan a engañar, o sea, empiezan a trabajar en tu mente, ¿no? Empiezan a ver la manera de que tú empieces a tener incredulidad, ¿okay? Entonces, esas personas que están endemoniados, en este caso pues le dice acá, ¿cómo te llamas? Y aquí no está llamando, no le está queriendo preguntar al Señor Jesús su nombre, nada más para tener el mismo sistema que el demonio estaba haciendo, ¿no? De que le dijo su nombre, lo reconoció como Dios como para tener esa especie de control sobre él, sino que le está diciendo cómo te llamas, como para que podamos nosotros entender, como para que se registre en la vida, podamos entender cuando se presenta una situación como esta, ¿no? Para que podamos entender el problema y podamos conocer completamente cómo tratar con estos casos, ¿no? Le dice legión, y legión pues consistía en más de 6.000, en ese tiempo romanos se decía, 6.000, 6.300 más o menos. Ahora no significa que estuviera habitado por 6.000 demonios, pero sí como que quería intimidar a Dios. Sí eran muchos, pero estaba como queriendo intimidar a Dios, como que quería decirle somos muchos, como que quería causar un cierto temor, ¿no? Entonces vemos que acá no está como que evadiendo, no le está dando su nombre el demonio, sino le está diciendo soy legión, somos muchos, pero como que está evadiendo dar el nombre, como que tenía miedo de ser controlado, como él pensaba en la superstición de poder decir su nombre de él y controlarlo. Creía que también él podía ser controlado de esa manera, pero el Señor Jesús lo estaba haciendo nada más para como tomarlo como datos, ¿no? Cuando les contestan legión, dice porque hay muchos de nosotros, como diciendo, ¿sabes qué? Estamos preparados, estamos unidos, estamos organizados y somos poderosos y pues ten cuidado si te vas a meter con nosotros, así como que intimidando al Señor Jesús, ¿no? Pero primero que nada, pues el Señor jamás sintió intimidarse por ellos. Segundo, pues su nombre no era importante, él pudo haber demandado nombre, rango, número, porque llevan un número ellos, pudo haber demandado todo esto y ellos iban a ir diciéndolo uno por uno. Pero el Señor nada más les estaba preguntando pues quién era, ¿no? Para exponer la situación. Tercero, pues el Señor no iba a entrar en supersticiones, porque el poder de Dios no se compara al poder de estos demonios, ¿no? Entonces, cuando se trata de demonios y de guerra espiritual, no debemos como que quedarnos atrapados en supersticiones o en enfocarnos en esto, ¿no? O sea, como lo estaba manejando el demonio, ¿no? Que quería al menos decir, reconozco tu nombre como para poder tenerte bajo mi control, ¿no?
nosotros debemos de enfocarnos nada más en sujetarnos en el Señor. Él nos ha mostrado que si nosotros nos sujetamos, el diablo va a huir, lo dice Santiago. También tenemos la armadura en Efesios 6, nos ha dicho cómo pues debemos estar, aparte de la armadura, en oración. No tenemos por qué estar metiendo cosas que no son bíblicas, ¿no? Entonces el Señor, vemos que aquí dice, le rogaron que no los enviase fuera de aquella región. Lucas 8:31 nos dice también que le rogaban que no los mandase al abismo. Entonces estamos viendo que acá pues el Señor los puede mandar a un lugar donde ellos ya no puedan dañar. Entonces su desesperación de ellos es porque ellos no pueden estar inactivos. Ellos son personas así que, demonios que están siempre ocupados en hacer el mal. Su naturaleza es esa, no hacer el mal, no dejar de hacer el mal. Entonces cuando se vieron que se desesperaban porque el Señor los iba a sacar, pues obviamente le rogaban, no nos mandes al abismo, o sea, no nos mandes a un lugar donde no vamos a poder hacer nada. Permítenos al menos estar en ese acto de cerdos, porque dicen de no hacer nada, bueno, al menos dañar a los animales, lo puedo hacer, ¿no? Es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, tenemos que entender acá que también hay un lugar donde el diablo puede quedar inactivo, en vez de estar haciendo daño. El abismo, pues obviamente nos muestra que allá no hay nadie a quien dañar. Es por eso que el mismo Satanás pues prefiere fastidiar hasta a los animales en vez que a los hombres. Ahora, hay que ver que Satanás y sus demonios son seres de maldad, llenos de ira, les fascina hacer daño. Si no hay un ser humano a quien dañar, pues verá que dañar, pero él no puede estar sin dañar, él no cierra, de veras no duerme para dañar. De hecho nos dice la palabra que él anda buscando a quien devorar, ¿no? O sea, anda buscando a quien matar. Vemos acá en Marcos 5:7 que ellos estaban reconociendo al Señor, pero en el versículo 10 vemos que estaban orando al Señor, rogándole que no los sacaran. Entonces esto demuestra que podemos estar orándole al Señor nosotros, pero sin rendir nuestra vida al Señor. Entonces hay que tener cuidado de no caer en esto, porque hasta los demonios pues oran al Señor. En este caso estaban rogándole de que no los sacara de ese cuerpo, de ese hospedador, ¿no? Él decía, te rogamos que no nos saques acá. Luego le estaban ya rogando en el versículo 12 que los dejara entrar en el acto de cerdos. Entonces, si podemos analizar un poquito, tenemos que ver que estos demonios querían entrar a los cerdos porque querían destruir, odiaban el estar inactivos. Y el Señor Jesús les da el permiso. Y pues muchos dicen, pero ¿por qué el Señor Jesús les dio el permiso? Porque no era el tiempo para que el Señor Jesús pues los venciera, sino que el tiempo era en el momento de la cruz, ¿no? Él tenía que esperar hasta el momento de la cruz para vencerlo. No quería, no podía en ese momento, no porque no pudiera, sino porque no era el tiempo. Leímos hace un momento Colosenses 2:15, que en la cruz los despojó. Entonces ahí fue su derrota, ahí fue el triunfo, así que les permitió que se dejaran entrar en los cerdos, y ahí dice que se precipitaron los cerdos al mar y que cayeron por un desempeñadero y que se ahogaron. Entonces vemos la naturaleza destructiva de estos espíritus demoníacos. El Señor dejó que pase esto también para que aprendamos de esto, qué es lo que intentan hacer con el ser humano. Hace rato mencionamos la cita de hurtar, matar y destruir, que esa, si quieren apuntarla, está en Juan 10:10. Entonces vemos que estos demonios querían destruir a este hombre de la misma manera que destruyeron a los puercos, que eran 2000 puercos, ¿no? Eso es lo que querían hacer con este endemoniado gadareno. Entonces, debido a que pues somos hechos a la imagen de Dios, pues quieren destruirnos, pero no pueden hacerlo de la noche a la mañana, como en el caso, como lo hicieron con los cerdos, que entran inmediatamente, sino que es un proceso. Empiezan ellos a jugar con tu mente, por eso también empiezan las personas a caer en la depresión. Después de la depresión se quieren suicidar, o si no, pues mucha gente se empieza a meter en drogas,
otras personas empiezan a hacer cosas que no están bien, asesinatos, entonces de alguna manera el mal está obrando, viendo cómo destruir a las personas. Entonces, dice ya que las personas que tenían a los cerdos, pues se asustaron y fueron a avisar a los demás, ¿no? Tuvieron temor y fueron a ver a los demás. Entonces cuando vieron que vienen los demás y ven al hombre totalmente liberado, vestido, porque no tenía ropa, vestido, o sea, bien cabal en su juicio y todo, pues obviamente se asustaron, tuvieron miedo, pero en vez de darle gloria a Dios, pues como que se enojaron porque estaban como que con sus supersticiones. Para empezar, se rompen esas fortalezas que tienen en la mente de creer en las supersticiones. Y para continuar, pues estaban perdiendo un negocio ya bastante grande, 2,000 cerdos, empezaron a pensar en lo material y no tenían amor por las almas. En vez de que digan, mira, esta alma pues ha sido liberada, ha sido salvada, a ellos les importó más el hato de cerdos que se precipitó al mar que esa alma, ¿no? No les interesó, no dieron gloria a Dios, no vieron al Señor Jesús como el Salvador, solo le empezaron a decir, de hecho rogándole que se fuera, que se vaya de sus entornos. Entonces vemos que no les importaba realmente a este hombre que estaba poseído, que estaba endemoniado, que estaba atormentando, y que no solo estaba atormentado a él, sino que estaba atormentando a otros. No les interesó nunca, o sea, no les quitó el sueño eso, solo les molestó y tomaron cartas en el asunto por el hecho de que estos cerdos se perdieron, ¿no? Entonces estamos viendo que en ese lugar no había misericordia, no creían tal vez en el Mesías. A lo mejor el Mesías allá no iba a poder obrar, y de hecho por lo que pasa creo que el Mesías ni los discípulos iban a poder obrar allá. Por eso cuando esta persona le empieza a rogar que quiere ir con el Señor Jesús, porque el Señor Jesús, cuando le rogaron que se vaya, él se fue. Pues estas personas pues no iban a creer en él ni en los discípulos. Entonces el Señor le dice, no, mira, quédate, ve a tu casa, habla de los tuyos, testifica de esto, dile lo que Dios ha hecho en tu vida, que ha tenido misericordia. Entonces por lo que estamos viendo acá es que este hombre aquí iba a empezar a impactar en ese lugar. Y Gadara es una de las 10 ciudades de Decápolis. O sea, era como que el principio de donde iba a empezar a dar testimonio de lo que Dios había hecho. Algo que también dice allá, que le dice, diles lo que el Señor ha hecho contigo, ¿no? La misericordia que ha tenido. Pero él empieza a hablar del Señor Jesús, ¿no? O sea, él dice, Jesús hizo esto, Jesús me salvó, Jesús me limpió, Jesús me liberó. Entonces no está cayendo en un error, o sea, de decir que, no decir el Señor, sino porque obviamente él comprendió que el Señor Jesús es el Señor. Cristo estaba tomando ese temor de él cuando le dijo, ¿sabes qué? Da testimonio acá. Porque el hombre tenía miedo, así como que quería ir con él, porque a lo mejor tenía ese temor de que, bueno, si me quedo, a lo mejor el demonio pueda regresar o los demonios puedan regresar. Estando con él, pues va a ser como que un freno, ¿no? Pero obviamente el Señor agarra ese temor y le dice, no, ¿sabes qué? Da ese testimonio. También quería como que limpiarlo de esas ideas como que son como supersticiones, y que él dé testimonio en ese lugar de todo lo que había hecho el Señor en su vida, ¿no? Empieza este hombre a publicar las cosas grandes que había hecho con él, y obviamente pues da un testimonio de quién es el Señor, ¿no? Quién es Dios. Además sabemos que, como dice Filipenses, que toda rodilla se va a doblar ante el Señor, ¿no? Reconocemos que el Señor es Jesús, así que ahorita vamos a tomar todo esto que acabamos de escuchar, recordando que todo esto es un beneficio para nosotros y que debemos pues tratar de agarrarle, pescarle lo más que podamos. Por eso saqué unas copias para que podamos contestar. Y podamos ver
cuánto le estamos aprovechando a cada estudio. Sí. Ni sepa lo que va. ¿Pluma? No, no tengo. Aquí es una pluma marrón.